El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. Todo se puede resumir en tomar decisiones. De hecho, esto nos asemeja a Dios en que nos ha dado el libre albedrío. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios con la libertad de escoger. Y lo lógico sería que escogiéramos lo mejor. Pero sabemos que nuestra libertad está viciada por las apetencias, por las pasiones, por los miedos. Y esto obviamente nos hace un engaño. Cuando te venden algo que no es lo que tú esperabas, se dice vulgarmente en ese ámbito, te dieron gato por liebre. Te vendieron un gato diciéndote que era liebre. Pues es precisamente lo que sucede. El pecado nos promete una liebre, pero nos da una rata, nos da algo que ni siquiera nos va a servir. Y es precisamente el ser humano tiene que aprender a descubrir el valor verdadero de las cosas materiales, de las personas, de uno mismo y obviamente de Dios y lo que Dios nos ofrece. O sea, lo decía yo a la hora de leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el programa del Catecismo que estamos leyendo, y en el número 280 estábamos hablando de la creación, de Dios creador. Como Dios, todo fue creado, la finalidad de la creación tiene como fin Cristo. O sea, el misterio de la creación, ¿para qué fue creado? Por Cristo. Entonces, el misterio de Cristo es una lámpara que ilumina una respuesta que todos estamos buscando. ¿Para qué fui creado? ¿Para qué fregado estoy aquí? Esa pregunta existencial que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida y que luego andamos así queriendo encontrar el sentido y nos metemos en cada rollo y en cada situación para encontrar sentido a mi existencia. A veces decimos, no, pues es que mi familia, mi trabajo, me da sentido, No, es un caminar, pero no es el sentido real para lo que fuimos creados. Todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. La creación no existe más que en función de Cristo. Esto descubrirlo nos puede iluminar muchísimo a cada uno de nosotros. Claro, cuando quitamos a Cristo, pues entonces el hombre va a buscar la razón de su existencia, pues en lo material, en el placer o en las corrientes que a veces se agarran por ahí, ¿no? Corrientes esotéricas del chamanismo, del ocultismo o la reencarnación, los chakras y todas esas situaciones que a veces pues quieren como que darle sentido al hombre y que realmente no lo tiene en su plenitud, sino es en Cristo. Ok, descubrir esto, pues te hace sentir y te hace decir, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando? Pues que no estoy estimando, o sea, no estoy poniendo en el valor verdadero lo que Dios me ofrece. Y entonces el Catecismo de la Iglesia Católica nos mandaba, en el número 280, al final una cita bíblica, que era Romanos 8, 18 al 23. Y la primera parte, el primer versículo, se me hizo muy enriquecedor. Se los leo porque de esto se trata la primera lectura. Pongo de ti el bien
o el mal, la bendición y la maldición. Yo pregunto, ¿qué escogerían ustedes? Así, ay, pues todos la bendición, el bien, tenga que. Una cosa es lo que decimos, pero nuestros actos es otra. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que tengo que hacer, no lo hago. Porque no lo estimo, no lo valoro, no lo he descubierto. Me ha faltado esa capacidad. Y dice el número 18, el versículo 18 del capítulo 8, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. O sea, lo que me ofrece Dios y lo que me ofrece el mundo. ¿Qué es lo que estimo más? Pues lo que más conozco, lo que más le dedico. Y cada uno ponga en una balanza que le dedica más el tiempo en su vida. Y pues si es el trabajo, si es todo esto, y de vez en cuando vamos a la iglesia, de vez en cuando rezamos, o sí rezamos y vamos a la iglesia, pero no con el valor, no con el entendimiento, no con la grandeza de lo que esto implica. Y lo que se nos presenta más adelante, esos destellos de la gloria de Dios, que algunos de nosotros, no me estoy refiriendo que tengamos visiones o locuciones o cosas raras, sino cuando hemos experimentado la paz, cuando hemos experimentado la verdadera alegría. No son más que destellos pequeños, regalitos de luz que Dios nos da para que nos caiga el 20 y aprendamos a estimar más lo que Dios nos ofrece como promesa. Y que, repito, en esta vida llegamos a tener esos destellitos. Y no, por un lado puede ser los sufrimientos. No, es que yo no quiero sufrir. Y como no quiero sufrir, pues me dicen que para poder alcanzar esto tengo que sufrir. Pues no. ¿Qué quiere decir? Que no lo estimo, que no le doy el valor que tiene. Pero ¿qué tal si me presentan algo que yo quiero mucho, que yo necesito, o que mi vicio, mi droga me ha hecho necesitar? Pues no me importa, yo lo quiero aunque tenga que sufrir. ¿Qué es lo que sucede con los drogadictos, con los alcohólicos? Son personas que están esclavizadas y estiman demasiado el alcohol y la droga, que no les importa lo que tengan que hacer con tal de obtenerlo. Personas que estiman demasiado el trabajo y se dedican 24 horas al día a trabajar y no les importa. O personas que no están capacitadas o no están preparadas para poder pasar un proceso de sufrimiento para alcanzar algo, porque no, pues a mí me duele, yo no lo quiero. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el valor que debería de tener. Ese es el problema. No tenemos conciencia del valor de lo que Dios nos ofrece, porque nuestro entendimiento, nuestra libertad, nuestra voluntad están viciados con todo lo que el mundo nos embota, sonidos, olores, ruidos, toda esa situación, sentimientos que nos hacen engañar y nos dan gato por liebre. Nos engaña el mundo y ahí vamos de mensos, a tal grado que pues preferimos el sufrimiento o preferimos el placer, preferimos a esto la gloria que me da el mundo a la gloria que me da Dios. Y cuando dice, por eso, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables, no tienen comparación con lo que Dios me ofrece, con la gloria de que tendré en Él. Esto obviamente, llegar a descubrirlo es un proceso de toda una vida de oración, una vida de entrega, de obediencia, o sea, en la fe. Pero ¿cómo puede una persona que nunca le ha interesado Dios de repente descubrirlo? Claro, sí se puede. Vean a San Pablo, de ser perseguidor de la iglesia se volvió defensor de la iglesia en un momento de conversión. Pero nosotros a lo mejor no tenemos esa experiencia así, pero sí puede ser gradual en ese conocimiento, en esa escucha, en esa vida de oración, por eso el tiempo en el que estamos, que es tiempo de purificación, de ayuno, para poder, yo les decía en el programa de Familia en Familia, la finalidad del ayuno. El ayuno se utiliza para muchas cuestiones y una de ellas, por ejemplo, para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, aquí veo una parejita, ¿están casados? ¿Sí? Y no me contesten, pero estuvieron en ayuno y en oración antes de decirles
¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi esposa? O cuando te vas, sabes que se te iba a declarar y bueno, voy a estar en ayuno para discernir si es el hombre o es la mujer. Porque lo de, ay, es que me gusta, ay, es que está tan guapo, ay, es que me siento tan bien. Y no es que sea malo, pero no estamos en ese discernimiento. Ya después que decidimos, ay, Señor, ayúdame, pues sí, pero si no lo pusiste en oración ni en ayuno. Desgraciadamente, o incluso cuando vienen grandes pruebas, grandes situaciones, estar en ayuno y en oración. O incluso de momentos difíciles, yo mencionaba plagas o derrotas del pueblo judío, después de eso se ponían en ayuno. ¿Para qué? Para estimar lo que es más valioso. Pero como somos muy emotivos, muy instintivos, muy viscerales, pues estimamos más lo que sentimos que lo que Dios nos ofrece. Y es cuando entendemos este proceso. Y luego me había ido a otro pasaje que también me gustó mucho, Romanos 5, 2 al 5. Dice así, fíjense qué interesante. Por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hay... en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza. O sea, ¿qué es lo que yo espero? Lo que yo espero es la vida eterna. Lo que yo espero es estar un día en la presencia de Dios. Y San Pablo nos lo refiere. Hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza. O sea, lo que Dios me ofrece lo estimo. Y yo espero lo que Dios me está ofreciendo. Y para esto necesito renunciar a lo que el mundo, la carne y el demonio me ofrecen. Si no, pues me pierdo. Dice, más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia, la paciencia virtud probada y la virtud probada esperanza. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Todo esto conlleva la estimación. Y no estimación de te quiero nada más. O sea, estimar, valorar. ¿Qué es lo que más valoras tú? Y ese es el problema. A veces valoramos demasiado a las personas, que hacemos a un lado a Dios. Valoramos demasiado el trabajo, lo material, que hacemos a un lado a Dios. Y cuando digo un lado no quiere decir que te vuelvas ateo, pero no es tu prioridad. No es lo más importante. Por eso, fíjense qué interesante lo que nos dice la primera lectura. Esto está en el libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. ¿De qué se trata? De decidir, nada más. ¿Qué decides? De eso se trata toda tu vida, la decisión que tomas. Tienes delante de ti el bien y el mal. ¿Y qué es lo que sucede? El pecado te vuelve ciego, sordo y tonto. Y lo que aparentemente es lógico, que deberías de escoger, escoges lo otro. O escogemos lo otro, porque somos pecadores. Y nos jala, nos arrastra la carne, nos arrastra el miedo al sufrimiento y al dolor, o el deseo del placer y del poder. Pongo delante de ti el bien y el mal, ¿qué escoges? Si cumples con lo que yo te mando hoy, y esa es la decisión. ¿Por qué obedezco a Dios? Porque estimo más lo que Dios me dice. Y lo voy a decir con esta parejita, que ya los agarré de bajada, ni modo. Cuando andaban queriendo quedar bien, pues ella decía, no, pues es que a mí me gustaría eso. Y entonces estima tanto lo que ella dice, o valora lo que ella dice para poderla conquistar. Ay, es que a mí me gusta los tacos de camarón. Y un día se va hasta Ensenada y le trae sus tacos de camarón. Valoraba tanto lo que ella decía, que hacía cualquier cosa. No sé si ahora que están casados lo sigue haciendo, quién sabe. Pero es interesante esto, estimar.
decidir qué es lo más valioso para ti. Cuando tú logras estimar como lo más valioso Dios, todo lo demás va a tener su valor real y hermoso. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tú mismo, van a estar en el lugar que le corresponde. Va a funcionar como debe de funcionar. Pero cuando haces un cambiadero de piezas, pues por más, imagínate que el motor lo pongas en donde van las llantas y las llantas donde van los asientos y los asientos donde va el motor, pues por más que tú quieras no va a funcionar. Se va a ver bien psicodélico eso, pero no va a funcionar. Es precisamente cuando no aprendo a estimar lo que es de Dios y lo que Dios me ofrece. Dice: si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. Estimar como lo más importante los caminos, preceptos, mandatos y decretos. Esto te llevará a tener vida. El problema, ¿qué concepto de vida tenemos? El vivir, como dicen, vive la vida loca, ¿no? O el Hakuna Matata, famoso de esa película del Rey León, que te valga gorro todo, ¿no? Hakuna Matata. O valorar lo que se te ofrece y sabes que te va a costar, pero vale la pena, vale la pena. Yo pregunto, nosotros como católicos damos testimonio que lo que vivimos, lo que creemos, ¿vale la pena? Empezando por nosotros como sacerdotes. ¿Vale la pena lo que el sacerdote vive? Puede hablar mucho, pero lo que vive y demuestra y enseña a las religiosas o los laicos, los esposos, los padres, demuestran que vale la pena seguir al Señor, que es más valioso que cualquier otra cosa. Y ese es el planteamiento de la Cuaresma. El planteamiento de qué es lo más valioso, qué es lo que tú estimas como de más valor. Dice: si cumples lo que yo te mando, amando al Señor tu Dios, primero sobre todas las cosas, siguiendo sus caminos, cumpliendo los preceptos, mandatos y decretos, tendrás vida y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. O sea, recuerden que en el Antiguo Testamento el tema de la tierra era sinónimo de bendición. Dios le prometió a Abraham dos bendiciones: descendencia abundante y tierra prometida. Entonces tenían eso, Dios me está bendiciendo. Acuérdense, cuando había una estéril en el Antiguo Testamento se decía, Dios ha quitado, y de repente quedaba embarazada, Dios ha quitado mi opresión. O sea, mi sentimiento de que estaba maldecida porque no tenía hijos. Claro, ese era el concepto que se tenía, ahora entendemos mucho mejor. Se refiere a la alegría de poder estar bien aún en los momentos difíciles porque sabes que Dios está contigo y puedes estar sufriendo, puedes haber perdido un ser querido o te estás en un problema muy difícil, en una injusticia, pero eres bendecido por Dios y tienes alegría, tienes vida en el medio de toda esa realidad. Es hermoso entenderlo y más hermoso el poder vivirlo. Dice: pero si tu corazón se resiste y no obedeces, quiere decir, no estimas como más valioso lo que Dios te pide. Y si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, pues el Dios dinero, el Dios placer, el Dios trabajo, el Dios yo, el yo, y yo, y yo, y yo, el yoísmo. Para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Y que pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra no vivirás muchos años. El pueblo judío entendía, si te va bien, es que Dios te bendice. Si te va mal, es que Dios te castigó porque te portaste mal. Hoy todavía en la fecha hay muchos católicos que creen, si te va bien, es que Dios me está bendiciendo. Si te va mal, ¿por qué Dios me está castigando? No es que Dios te castiga, a veces vienen las pruebas y si no crees, pues ve a Jesucristo en la cruz, siendo el Hijo de Dios y siendo quien era, mira cómo terminó.
Y nosotros que somos pecadores, nos quejamos y renegamos por lo que nos toca vivir. Pero, ¿a qué se refiere? Vivirás o morirás, vida eterna o condenación eterna. La vida eterna se empieza a vivir aquí, en el conocimiento de Dios. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, al que tú has enviado, Jesucristo. Ahí empieza la vida eterna y se te dará la plenitud cuando estemos en su presencia. Y la muerte eterna empieza aquí. Cuando yo no tengo a Dios como lo más valioso, empiezo a morir y viviré eternamente en esa agonía y en ese sufrimiento. El infierno, que existe y es real. Y todo depende de las decisiones que hagas. Hoy perecerás sin remedio, y que pasado el Jordán para entrar, poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. O sea, estarás en la condenación de tu alma. Hoy tomo por testigo al cielo y la tierra, de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, o sea, tendrán vida eterna. Esa es la vida que nos ofrece, la vida eterna. Pero si sobreestimo más la vida temporal que la vida eterna, hace algunos meses o años, no recuerdo, hice un experimento, una enseñanza con los niños del catecismo en una misa de niños, ya tiene tiempo. Agarramos un cordón, pero creo que eran como 300 metros de largo. Entonces lo distribuimos en todo el templo, así. Todos los niños lo agarraron y lo distribuyeron. Y yo tenía la punta e hice una bolita, hice un nudito. Yo les dije a los niños, a ver niños, ¿qué es más grande? ¿Esta punta que tengo aquí con un nudo o todo lo que ustedes están agarrando? Y pues todos los niños, pues lo más, así como diciendo, ay padrecito, qué menso, ¿no? Bueno, les dije, este puntito que yo tengo aquí es el tiempo que estamos aquí en la tierra. Y todo eso es la vida eterna. ¿A qué le doy más valor? A este punto. No estimo más la vida eterna, estimo más este punto. Ese es el problema. No entendemos. Tomamos malas decisiones. Y Dios nos dice, pongo de testigo al cielo y a la tierra. Te propongo, tú decides, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida, vivirás vida eterna. Tú y tu descendencia, qué hermoso sería, ¿no? Que puedas darle a tus hijos la vida eterna. Porque podrás darle comida, trabajo, ropa, educación, pero es un puntito. Y después la condenación de su alma. O les das, los preparas para la vida eterna. Dice, elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habitéis largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Creo que es un planteamiento. ¿Por qué es tan importante la Cuaresma? Porque tomamos decisiones y las decisiones nunca serán sanas ni maduras mientras estemos contaminados de todo aquello que nos arrastra. El ayuno, la oración, la limosna, el sacrificio, son actos que nos ayudan a purificarnos, a poder ver con claridad. Al final de cuentas, tú tomas la decisión. Ni siquiera Dios, con todo su poder, te va a obligar a que optes por Él. La decisión es tuya. ¿Por quién optas? ¿La vida o la muerte? Todos los días de nuestra vida son esas decisiones. Optamos por la vida, optamos por la muerte. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.